Buenos días a todos, queridos amigos de Cajamar, señoras y señores. En representación de ANICE, me es grato anunciar que estamos ya en el tercer barómetro ANICE Cajamar de la industria cárnica. Este instrumento analiza la evolución de nuestra coyuntura y es una de las iniciativas del acuerdo de colaboración que firmamos con Cajamar con el fin de fortalecer a nuestras empresas en aspectos claves como su financiación, internacionalización, innovación y modernización. ANICE, como organización referente de la industria cárnica española, con más de 600 empresas asociadas en todas las comunidades autónomas, viene impulsando esta iniciativa desde el año 2018, permitiéndonos ofrecer una información de calidad sobre la evolución de nuestra industria y de su entorno desde el punto de vista empresarial. En esta ya tercera edición debemos destacar el continuo crecimiento del número de empresas exportadoras y de las ventas en el extranjero. Además, aumenta la plantilla media en un buen número de empresas. Como preocupaciones tenemos el coste de la materia prima tras la gran demanda de China y también los últimos brotes de peste porcina. Este barómetro persigue conocer la visión y opinión de los empresarios sobre su evolución reciente y futura, sus inquietudes y sus retos, aportando una panorámica objetiva y plural de nuestra industria, permitiendo contar con datos sobre la realidad del sector, lo que nos ayuda a reforzar la posición y los planteamientos de ANICE ante la sociedad. Los datos que a continuación se van a presentar son de gran valor para la asociación, para nuestras empresas y, por supuesto, para el conjunto del sector. Contar semestralmente con esta valiosa información supone una herramienta de gran utilidad para nosotros como empresarios a la hora de tomar decisiones y estrategias en nuestras industrias, en un entorno cada día más cambiante y competitivo. Y por todo ello felicitamos y agradecemos a Cajamar por la iniciativa. No quiero despedirme sin antes agradecer la colaboración de las numerosas empresas asociadas a ANICE que han contribuido a la elaboración de este tercer barómetro. Asimismo, animo a todos nuestros asociados a sumarse en la colaboración en las siguientes ediciones. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en la presentación de la tercera oleada del barómetro ANICE Cajamar de la industria cárnica española. Al acabar esta presentación de datos habrá una mesa redonda en la que intentaremos entrar en profundidad desde el punto de vista de las propias empresas en estas informaciones que al final son datos numéricos, que son datos fríos, intentaremos poner caras y experiencia detrás de ellos. La mayor parte de las variables del barómetro las resumimos en lo que hemos denominado el índice sintético de la industria cárnica española del cual tenemos pues, el último dato del primer semestre de 2019, pero también tenemos una predicción de cara al segundo semestre de 2019. En este primer semestre, este ISICE cae ligeramente, pero de cara a la segunda parte del año no solo crece, sino que marcaría el máximo histórico de la serie. Por lo tanto, lo que nos estaría diciendo es que la situación actual es un poquito, o se ve un poquito menos buena que hace 6 meses, pero de cara al final de año la cosa va a mejorar de manera sustancial. Respecto a la situación económica del sector, probablemente sea esta la variable que explica con mayor sentido lo que ha pasado con el ISICE. ¿Por qué? Pues porque, dado que la economía española se está desacelerando, cuando preguntamos a los miembros de ANICE por la situación económica de su sector, digamos que transfieren parte de lo que están oyendo en las informaciones, en las noticias sobre el conjunto de la economía española y la economía mundial, lo trasladan a las respuestas. Porque luego verán que ahora nos dicen que la situación económica del sector ha empeorado, pero creen que va a mejorar, pero sin embargo, cuando hablamos de la cifra de negocio, ha crecido con respecto al semestre anterior y va a volver a crecer
con respecto a este semestre. Por lo tanto, el año 2019, en términos de volumen de negocio para la industria de la industria cárnica, para la industria cárnica española, va a ser de crecimiento continuado a lo largo de los 2 semestres. Para que se hagan una idea, en este semestre el 43% de las empresas de la industria han aumentado su cifra de negocio y solo la han reducido, han dicho reducirla, el 24%. Pero de cara al próximo semestre, la cosa es, recuerden, hemos hablado 43 y 24, pero de cara al próximo semestre los que creen que la cosa va a mejorar son un 44% y los que creen que van a empeorar bajan al 17%, del 23 al 17%. Con respecto a las exportaciones, pues esta es una variable que sigue creciendo, es decir, crece no solo el número de empresas que exportan, sino también la venta en modo exportación de estas empresas. En este semestre nos han dicho que realizan exportaciones el 78,9% de las empresas y de cara al próximo semestre piensan que estarán en el mercado exterior el 79,7%. Es decir, casi el 80% de las empresas de la industria están exportando o creen que van a exportar en los próximos 6 meses, lo cual habla mucho de la competitividad de este sector. Es decir, piensen en cualquier sector de la industria española o de la economía española y asígnenle un 80% de porcentaje de empresas exportadoras. Creo que muy pocos lo pueden tener. Lo que les decía, no solo aumenta el número de empresas exportadoras, sino también el número de empresas que nos dice que han aumentado sus exportaciones. El 51% de las empresas durante el primer semestre de 2019 han aumentado las exportaciones. Pero de cara al próximo semestre, la cifra crece de manera importantísima, casi 9 puntos. Porque el 60,8% de las empresas creen que de aquí a final de año van a aumentar las exportaciones. Lo que les decía, esto puede explicar en gran medida la evolución de la cifra de negocio. Y es lo que les comentaba, que hay una cierta disonancia entre cómo va la empresa y cómo va el sector, que tiene que ver seguramente con ese contagio del que hablaba. Con respecto a las existencias, no hay grandes variaciones. Las empresas que han aumentado el volumen de existencia siguen siendo en torno a 1/3 y las que lo han disminuido siguen siendo en torno al 18%. Es decir, ahí no hay grandes variaciones con respecto al semestre anterior. Con respecto a la plantilla, pues sí que hay variaciones. Alcanzamos 1/3 de empresas que dicen haber aumentado la plantilla, es el máximo de la serie, y de cara al siguiente semestre, ahí sí hay un pequeño descenso. Solo sería el 22% el porcentaje de empresas que estarían aumentando plantilla. ¿Y cuáles son las razones del aumento? Pues básicamente el 80% es más actividad. Es decir, estamos produciendo más, vendiendo más, produciendo más y por lo tanto necesitamos ampliar la plantilla. Eso quiere decir que ese porcentaje que les acabo de comentar probablemente se vea superado por la realidad, porque si las previsiones de ventas se cumplen, significará que habrá mucha más actividad y significará que se necesitará más mano de obra. Y vamos al capítulo de inversiones previstas. Desde que empezamos el barómetro, más del 50% de las empresas del sector nos han dicho que en los próximos 6 meses, no dentro de un año, ni de 2, ni de 3, sino en los próximos 6 meses, van a aumentar su volumen de inversión. Y este porcentaje se sigue repitiendo. Hemos llegado a un 53,66% de empresas que nos manifiestan que aumentarán su volumen de inversión en los próximos 6 meses. Cosas llamativas que han pasado este semestre, nos toca la parte del precio de las materias primas. Es verdad que en el segundo semestre había ya un 36% de empresas que nos decían que el precio de la materia prima estaba repuntando. Ese porcentaje se ha elevado al 56,1% de las empresas. Es decir, la inflación desde el punto de vista del precio de la materia prima, mayoritariamente se están refiriendo a porcino, es muy elevada. Piensen que el efecto de la peste porcina africana, y yo creo que ahora hablaremos de eso en la mesa redonda, está haciendo que haya un desequilibrio entre la oferta y la demanda mundial, de manera que los precios de los cerdos está aumentando de manera importante y eso lleva a que el precio de adquisición de las empresas que solo se dedican a la transformación, pues lógicamente esté creciendo de manera importante en los próximos meses. Me gustaría hablar luego con los miembros de la mesa redonda hasta qué punto ven si esa situación es sostenible, cuánto tiempo podría ser sostenible o no.
Otra variable que vuelve a batir récord, pues el uso de la capacidad instalada. Hemos alcanzado un 76,8% de la misma, casi el 78%, pero es que además el número de empresas o el porcentaje de empresas que están entre el 75 y el 80, en el último tramo, en el 90% de producción, entre el 90 y el 100% de su capacidad productiva, es el 20%. Es decir, un 20% de empresas están en el límite de lo que pueden producir. A poco que les crezca su capacidad, sus ventas, pues tendrán que buscar algún tipo de estrategia para ampliar su producción. Por lo tanto, es lógico de esperar que la variable de inversión siga aumentando en los próximos semestres. Entrando en los factores limitantes, el presidente Anice ya ha mencionado alguno de ellos, pues es llamativo que los tres que hasta ahora eran las principales preocupaciones han aflojado un poquito, ha aflojado el aumento de la competencia, ha aflojado la debilidad de la demanda, ha aflojado el exceso de burocracia, pero de pronto ha surgido uno nuevo que ni siquiera teníamos previsto en nuestro catálogo de propuestas. Siempre ponemos un campo abierto y ese campo abierto, un 13% de las encuestas, ha respondido el fuerte aumento del precio de las materias primas. Por lo tanto, eso que nos estaban diciendo en la cuestión del precio de las materias primas no solo es una tendencia, sino que empieza a ser una enorme preocupación para el sector. Como viene siendo habitual, hasta aquí el barómetro, como viene siendo habitual, preguntamos sobre cuestiones que nos parecen de actualidad y en este barómetro pues hicimos preguntas sobre dos cuestiones. La primera, distintos impactos o cómo mediríamos el impacto de distintos escenarios en torno a la peste porcina africana. Los escenarios son los que les voy a leer. Una paralización del mercado mundial de porcino a causa del miedo por la peste porcina africana, un posible brote de peste porcina africana en España, la expansión de la peste porcina africana por más países europeos o el continuo avance de la peste porcina africana en Asia. Y les preguntábamos a nuestros entrevistados cómo de importante o si era un impacto positivo, negativo o neutro en los próximos 3 años y más a largo plazo. Pensábamos que iba a haber diferencias en esos ámbitos. En realidad, en términos de plazo, no ha habido grandes diferencias. Es decir, lo que más negativo era en los próximos 3 años lo va a seguir siendo a partir del año cuarto. Y, como también cabía esperar, el escenario más negativo sería que la peste porcina africana entrara en España. Por lo tanto, ahora en la mesa redonda hablaremos de qué podemos hacer para evitar que eso suceda. Y, curiosamente, el porcentaje de respuestas positivas es significativamente mayor en la expansión de la peste porcina africana por Asia, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Hay una parte de la oferta mundial que está con problemas y, por lo tanto, esa demanda que está siendo insatisfecha tiene alguien que cubrirla. Y para las empresas de España pues puede ser una oportunidad. Esto sobre todo ocurre con las empresas de carne fresca. Bien, y con respecto a la segunda cuestión, que es sobre financiación, pues les hemos preguntado desde 2 puntos de vista. Primero, les hemos pedido que nos valoraran el impacto que tenía para ellos, si estaban de acuerdo o muy poco de acuerdo con algunas de las afirmaciones que decíamos. Las afirmaciones eran positivas y negativas para ver si eran consistentes. Han sido consistentes. Y en conclusión, ustedes ahora lo podrán ver tanto en Internet como en el documento detalladamente, pero en conclusión, la situación financiera de las empresas de la industria ha mejorado en los últimos 3 años. Ha mejorado en parte porque la oferta de productos financieros se adaptaba en gran medida a lo que las empresas necesitaban y porque los precios de esos productos financieros eran relativamente bajos. A mí me queda una duda y es el que se ve, hay una frase con la que no hay demasiado acuerdo, que es que hay dificultades para financiar el I+D+I. Yo creo que ahí también deberíamos hacer hincapié y ver de qué manera podemos encontrar mecanismos que ayuden a las empresas a financiar esa investigación y desarrollo. Y con respecto a la financiación futura, ¿qué cuestiones serían las más importantes para las empresas? Pues es sota, caballo y rey. Acceso a la financiación en activos
materiales, es decir, en activos a largo. Por lo tanto, las empresas siguen pensando en que van a invertir. En segundo lugar, la financiación de circulante. Y en tercer lugar, disponer de líneas de crédito. Otras cuestiones como financiación no bancaria, que en la primera parte de las preguntas parecía que era relevante, pues aquí parece que tiene menos importancia. Es decir, si tenemos unos productos financieros a buenos precios y con condiciones que se adaptan a nuestras necesidades, en realidad necesitamos mucho más. Y dicho esto, pues vuelvo a agradecerles su asistencia con nosotros esta mañana y pasamos a preparar la mesa redonda para en unos minutos pormenorizar en estas informaciones. Muchas gracias.